¿Qué tal, ingeniero? A continuación explicaré el código del ejercicio de ordenamiento de arreglos. En este caso, como primera instancia, haré una prueba para poder explicar el código un poco más específico. Cuando corremos el programa nos dirá que ingresemos la cantidad de elementos que tendrá el arreglo. En este caso le diré que contendrá 6. Le ingresamos los diferentes datos y cuando le damos enter simplemente nos muestra los datos que hemos ingresado sin haberse ordenado. Luego utilizamos tres métodos. Yo utilicé el método burbuja, el método por selección y el método por inserción. En este caso, en el método burbuja simplemente nos muestra el orden como tal, de forma ascendente, el número de comparaciones que hizo y el número de intercambios. Los tres métodos funcionan correctamente. El método por selección igual nos muestra el orden, el número de comparaciones y el número de intercambios. El método por inserción de igual forma. Sin embargo, yo le había mencionado de que el número de intercambios no se había reconocido, pero logré corregir ese error, así que ahora los tres métodos funcionan de manera correcta. Ahora bien, explicaré el código como tal. El código es algo muy simple. Simplemente inicializo el escáner, utilizo una variable de límite que nos servirá para poder almacenar el tamaño del arreglo. En este caso preguntaré a través del monitor que cuántos datos tendrá el arreglo. Lo que escriba el usuario lo guardará en la variable límite. Luego el arreglo de que enteros, que se llamará datos, valdrá el tamaño será igual al límite que nosotros hemos ingresado a través del monitor serial. Luego de que hemos declarado esto, simplemente con un for llenamos el mismo arreglo diciéndole que cuando i valga 0 y i sea menor al límite, o sea que cuando, por ejemplo, aquí será 6, cuando sea menor a 6 queda un incremento. Simplemente llenamos el arreglo de datos en la posición y lo que nosotros ingresemos a través del monitor. Luego, con un for simplemente nosotros mostramos los elementos que hemos ingresado sin haberse ordenado. Aquí solo hacemos el recorrido para poder mostrarlo. Luego tenemos el método burbuja. Aquí simplemente muestro los comentarios tales que irán para representar el método burbuja. Luego la parte más importante es la siguiente. Esta línea en la cual hace instancia al método burbuja, que el método burbuja es el static void, el cual contendrá el arreglo de datos. Si bien nos pasamos al método burbuja, nos damos cuenta que el arreglo igual forma es de un entero. Luego, para llenar el método burbuja, inicializamos dos for anidados. En este caso utilizamos com, que nos servirá para llevar el contador de las comparaciones, y inter, que nos servirá para llevar el conteo de los intercambios. En este caso decimos que for, cuando esté en la posición i igual a 0 y i sea menor al tamaño del arreglo, menos 1, hará un incremento. Le digo que es el tamaño del arreglo .len, quiere decir el tamaño del arreglo como tal del vector. En este caso diré que cuando i menos 1, porque si nos recordamos, el método burbuja hace un recorrido a través de todo el vector, o el arreglo, perdón. Cuando haga el recorrido no le decimos que recorra el arreglo de 1 a 6, sino que de 1 a 5, porque el último espacio ya lo hemos comprobado y no hay otro número al cual comprobarlo. Es por eso que solo le decimos que llegue hasta el tamaño total menos 1. Lo mismo pasa en el siguiente for. Luego le decimos con un if que si el arreglo en la posición j es mayor al arreglo en la posición siguiente, simplemente que nos haga el intercambio. Aquí hacemos el intercambio como tal. La variable tmp va a valer igual que el arreglo y cambiamos de posición. Hacemos un incremento al contador de comparación y al de intercambio, porque se ha hecho la comparación y el intercambio como tal. Luego le decimos que si el arreglo en la posición j es menor a la siguiente posición,
simplemente que no haga nada, solo que a la comparación, al contador de la comparación le sume un 1. Luego tenemos aquí finaliza el método burbuja, y en el siguiente for lo único que hacemos es que mostramos los datos a través del monitor. Le decimos que nos imprima el tamaño del arreglo a través de la siguiente posición. Y esto sería todo. Por última instancia, lo único que hacemos es mostramos el número de comparaciones que contenga el contador de comparación y de intercambio. Eso sería el primer método burbuja. El segundo método, que es el de selección, hacemos lo mismo, simplemente hacemos una instancia del void selección y le enviamos el arreglo como tal. Es parecido al método anterior, sin embargo, lo único que se diferencia es en el arreglo como tal, perdón, en los for, ya que aquí sí llega y recorre todas las posiciones. Sin embargo, en el siguiente for anidado le decimos que i empiece en la siguiente posición. Le decimos que recorra hasta el arreglo total y le decimos que nos haga el intercambio. En este caso, simplemente corroboramos de que el arreglo en la posición j sea menor al arreglo en la posición min, y si nos damos cuenta, min es el mínimo y este valdrá igual a i. En este caso, cuando el arreglo entre acá y valga 0, el mínimo valdrá 0, por lo tanto mínimo valdrá igual a j, y acá y hará el intercambio. En este caso le decimos que como hizo una comparación, que el incremento al contador com sea más, y le decimos también que si el arreglo en la posición j es mayor o igual al arreglo en la posición de mínimo, simplemente que nos haga un incremento en la comparación, ya que en estos dos simplemente está comparando. El intercambio lo hará acá al haber finalizado el if como tal. Luego simplemente en la siguiente posición, en el for, perdón, le decimos que nos muestre los datos que tiene el vector ya arreglados en la posición i. Esto sería todo. Nos muestra el número de comparaciones en com y el número de intercambios del contador inter. Por última instancia tenemos el método de inserción, perdón. Hacemos lo mismo con los demás métodos. Creamos un void, le enviamos el arreglo de datos, lo almacenamos en arreglo y creamos un for. En este caso le decimos lo siguiente. Le decimos que si i vale 0 y i es menor al tamaño del arreglo total, que a un incremento. En este caso, en el siguiente while le decimos que si posición es mayor que 0, si nos damos cuenta, cuando entre a este for i en la posición 0, pues como tal i va a valer 0. En este caso le decimos que ese recorrido no lo haga, ya que i en la posición 0, si nos damos cuenta en la inserción, siempre comparará lo que tenga a su lado izquierdo. Por ende, en la primera posición de 0 no hay nada a su izquierda. Por eso es que no se debe hacer un recorrido. Por eso le decimos que si posición es mayor a 0, que ingrese al while. En este caso, posición va a valer lo mismo que i. Luego tenemos que si arreglo en la posición -1. Ahora tiene sentido la primera condicional, porque si posición vale 1, entonces a la posición total del arreglo, que aquí vale 1 menos 1, va a valer 0. Por ende, si el arreglo está en la posición 1, lo que esté a su lado izquierdo va a valer la posición 0. Es por eso de que se hizo la siguiente condicional. Le decimos que si esto es mayor al auxiliar, o sea, a la posición del arreglo que esté en ese momento, simplemente que nos haga el intercambio. Luego tenemos que si la posición es igual a 0, esto solo para hacer la comparación, ya que por cada comparación que haga debemos de almacenarlo en el contador. Luego en el siguiente for, esto lo único que hace es hacer el recorrido tanto para las comparaciones y los intercambios, ya que el while no guarda en la variable. Si nosotros ingresamos acá al contador, no lo guardará. Es por eso que hemos creado un for aparte. Le decimos que k valga 1. ¿Por qué?
porque no puede iniciar en la posición 0, ya que no tendrá otra posición a su lado izquierdo el cual iniciar. Por eso le decimos que valga 1, ya que cuando esté en la posición 1, lo que esté a su lado izquierdo será la posición 0. Le decimos que recorra hasta el arreglo len menos 1, porque no puede recorrer de 1 hasta 5 porque ya inició en 1. Por eso le decimos que lo recorra hasta el tamaño del arreglo menos 1 y que nos haga el incremento. Luego tenemos que si if es el auxiliar menos el arreglo, lo que tenga en la posición K a su izquierda, simplemente que nos haga que nos al intercambio que le sume 1 y a lo mismo que comparación. Y si es mayor, simplemente que no haga que no incremente el intercambio, pero sí la comparación. Y simplemente arreglo de la posición le decimos que tendrá lo mismo lo que tenga auxiliar en ese momento. En el siguiente for lo único que hacemos es imprimir lo que tenga el arreglo como tal ya ordenado. Imprimimos también lo del contador de comparación y de intercambio, y esto sería todo el código, ingeniero. El código no es muy complicado, es de lo más fácil y espero yo me haya explicado de la mejor forma. Si lo recorro nuevamente, ingresaremos los siguientes datos y nos muestra los métodos correctamente. Así que esto es todo, ingeniero. Disculpe por la tardanza del video, espero me haya explicado bien. Muchas gracias.